entre todos, apuntando al tema de la ética en el caso de los comunicadores sociales, ¿sí? Bien, 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 bien. ¿Cuántos somos? 8. 8, 8, 8. Bueno, vamos a arrancar y que se van a ir uniendo durante la clase posiblemente algunos más. Bien, perfecto. Entonces, decíamos que íbamos a ver los elementos del proceso y diseño de investigación desde la perspectiva, cualitativa, ¿sí? En este sentido vamos a ver algunos aspectos en común, vamos a ver que tienen algunos aspectos en común, pero vamos a ver que el proceso de investigación está pensado de una manera diferente, ¿sí? Está pensado de una manera distinta. Diseño y proceso de investigación cualitativa. Hacemos la comparación al principio y decimos que desde una perspectiva cuantitativa, el proceso son todas las actividades que realiza el científico, desde que comenzamos a pensar el tema a investigar hasta que presentamos los resultados de la investigación, ¿sí? En este sentido abarca todos los elementos, las tareas, las actividades que vamos desarrollando. Sí hay que tener en cuenta, este material yo lo voy a estar subiendo ahora al aula virtual, ¿sí? Cuando terminemos la clase lo voy a estar subiendo al aula virtual. Hay que tener en cuenta que muchas veces dentro del proceso de investigación hay ciertos avatares que no son volcados en lo que es el informe de investigación, ¿sí? Sobre todo en la investigación cuantitativa, ¿sí? Si uno tuvo algún tipo de inconveniente, alguien no quiso responder un cuestionario, bueno, eso muchas veces dentro del proceso de investigación cuantitativa no se da cuenta en los informes, ¿sí? Pero sí muchas veces pasa en los cualitativos, ¿sí? En el proceso de investigación cualitativo uno da cuenta detalladamente de cuál ha sido el procedimiento que ha llevado adelante, cuáles han sido los inconvenientes, si alguien no quiso contestar o no quiso participar en entrevistas, por qué motivo no quiso participar, si es que conocemos, si es que nos da el motivo, ¿sí? Si teníamos pensado acudir en un momento determinado y tuvimos que volver y reprogramar una reunión con algún entrevistado, ¿sí? Eh, por ejemplo, esto que acaba de pasar acá. Desde el punto de vista cuantitativo, yo simplemente diría, bueno, se presenta un formulario a partir del cual no sé, el 80% vota por la opción 2 y el 20% restante vota por la opción 1. Por lo tanto, se decide, no sé, hacer un trabajo en común, por ejemplo, ¿sí? Desde una perspectiva cualitativa, yo doy cuenta de todo el procedimiento que llevamos adelante, ¿sí? Entonces, el link que iba a ser elaborado durante la semana anterior no lo fue por tal motivo. Se elaboró durante el fin de semana. Ante la primera presentación, el link no funcionaba. Los alumnos dan aviso de que el link no se puede acceder porque tiene permiso de restricción. Se hacen 2 modificaciones, las cuales no dan resultado, y finalmente una tercera modificación, cambiando las restricciones de explico bien cuáles eran las restricciones, deja el link de manera funcional, ¿sí? Entonces, toda esa caracterización muchas veces de la perspectiva cuantitativa no se da. ¿Por qué? Porque lo que interesan son principalmente los resultados, ¿sí? Mientras que, desde las perspectivas cualitativas es interesante hablar acerca del desarrollo, porque ese desarrollo puede estar también influyendo en los resultados, ¿sí? Ese desarrollo puede estar muchas veces influyendo en los resultados. Entonces, desde la perspectiva cuantitativa, son todas las acciones que realiza el científico desde que pensamos el tema hasta la presentación de resultados. El proceso de investigación, ¿sí? Para hacer una distinción entre lo que es el proceso, el diseño y el proyecto, ¿sí? Que son 3 términos que muchas veces se utilizan de manera indistinta, pero que son cosas diferentes, ¿sí? El proceso entonces son todas las acciones que lleva a cabo el investigador y abarca, ¿sí? Dentro del proceso entre el diseño y el proyecto. Ahora, ¿el diseño qué es? El diseño tiene que ver con la planificación de las actividades necesarias
para poner en marcha la investigación y dar respuesta al problema. Supone llevar a un plano empírico lo planificado. Y es esto que estuvimos viendo durante la última clase, ¿sí? Es esta articulación para poder pasar desde lo teórico, lo conceptual, a lo empírico, ¿sí? Y son la planificación de acciones que vamos a desarrollar para poder abordar el objeto de estudio, ¿sí? O sea, el diseño tiene que ver con un plan, entonces. Y el proyecto tiene que ver con la propuesta escrita, ¿sí? Es decir, el proyecto es un escrito que vamos a elevar para poder, para que nos evalúen, ¿sí? Para que los entes de control, para que los entes de control, como por ejemplo, si fuera una tesis, los entes de control va a ser el jurado de tesis y el departamento a quien nosotros entregamos ese plan de tesis, ¿sí? Para definir si se aprueba o no la propuesta. Por ejemplo, cuando ustedes van a presentar su trabajo de tesis, ¿sí? Cuando ustedes van a presentar su trabajo de tesis, ustedes lo elevan con un responsable o una persona responsable en la dirección, codirección, lo elevan vía mesa de entradas, ¿sí? Entonces, desde mesa de entradas, eso va a dar al departamento, generalmente ese plan de tesis va a parar, digamos, al departamento al cual pertenece el docente o la docente que dirige la tesis, ¿sí? Entonces ahí se hace una primera evaluación, se designa un evaluador del plan de tesis, ¿sí? Y ese evaluador del plan de tesis es el ente de control que va a definir si se aprueba o no la propuesta, ¿sí? Entonces, si se aprueba la propuesta, el plan de tesis queda aprobado, ¿sí? Se da la resolución correspondiente de aprobación del plan de tesis y después, cuando se eleva el trabajo de tesis, se configura como ente de control ya no uno, sino tres, tres entidades, es decir, un tribunal evaluador, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con, por ejemplo, los trabajos de investigación que se van a llevar que se elevan para publicar, ¿sí? Que se elevan para publicar en una revista. Llega el artículo a la revista y desde ahí se distribuye a un tribunal, ¿sí? A un tribunal generalmente bajo la modalidad de doble ciego, se está utilizando mucho, donde ese tribunal hace una evaluación del trabajo y decide si se publica sin inconvenientes, así como está, si hay que hacer algunas modificaciones para poder publicarlo, ¿sí? Si, si hay que hacer modificaciones y enviarlo para ser evaluado nuevamente para ver si se publica, ¿sí? Es decir, en el primer caso, haciendo muy pequeñas correcciones ya directamente queda publicado. En el segundo caso, hay que hacer correcciones un poco más grandes, ¿sí? El tribunal vuelve a ver el trabajo y si esas correcciones están bien hechas, se publica. Y en el cuarto caso, que es el peor de todos, dice directamente, o sea, que no se puede, que el trabajo no está para publicar, ¿sí? Es decir, cuando tiene cosas insalvables, ¿sí? Entonces, en este sentido, cuando uno presenta el proyecto, ¿sí? Está más ligado por ahí a esto que estamos viendo del plan de tesis, ¿sí? El proyecto viene a ser el escrito que nosotros elevamos para ver si nos van a aprobar o no, por ejemplo, ese plan de tesis, ¿sí? Bien, ¿qué ocurre desde una perspectiva cualitativa? Desde una perspectiva cualitativa, es un proceso en el que pueden expresarse una serie de fases o decisiones, que es lo que decíamos. Se habla mucho de decisiones y sobre todo de tipo de decisiones metodológicas. Entonces expresa fases o decisiones que siguen un cierto orden, ¿sí? Y permiten al investigador acercarse a su objeto de estudio. Pero este orden que sigue, ¿sí? No es un orden necesariamente lineal y cronológico como el que tiene el proceso de investigación cuantitativo, ¿sí? Vamos a ver que en este caso el diseño de investigación cualitativo es más flexible. Es un diseño que se denomina emergente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es un diseño que se conforme de una vez y para siempre hacia adelante, ¿sí? Sino que podemos volver e ir reformulando determinadas cuestiones en función de lo que vamos transitando, ¿sí? Es más, muchas veces hay objetivos o características que nosotros vamos a evaluar que no estaban planificadas dentro del diseño de investigación, pero que después, por emergencia, ¿sí? Por emergencia, las tenemos que incorporar.
¿Qué significa que por emergencia las tenemos que incorporar? Significa que nosotros vamos, entrevistamos a una serie de personas y vemos que además de los temas que nosotros destacábamos como importantes en una entrevista, estas personas empiezan a rescatar otro tema más que a ellos les parece importante, ¿sí?, en relación a la temática de investigación. Y en la primera entrevista surge ese tema y esa importancia, ese tema nuevo, no contemplado y su importancia. En la segunda entrevista vuelve a surgir también ese tema y la importancia. Ya para el tercer entrevistado, nosotros tomamos el mismo tema y empezamos a preguntar sobre ello, ¿sí? Que no teníamos planificado preguntar sobre ese tema, porque no se nos había ocurrido, porque nos parecía que no era importante, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos a incorporar ese tema. Eso significa el diseño emergente, aquello que nosotros teníamos planeado, pautado, ¿sí?, lo vamos modificando. Nosotros en una entrevista pensábamos preguntar acerca del tema 1, 2 y 3, ¿sí?, sean cuales sean estos temas. Pero vemos que la gente rescata un cuarto tema que les parece importante, ¿sí?, y necesitamos entonces incorporarlo a las siguientes entrevistas. Entonces, el diseño es el que se va adecuando a la información que va surgiendo, ¿sí? Y de hecho, esa información que va surgiendo es la que hace que se modifique el diseño, por ejemplo. Lo mismo podría ocurrir si hay alguna estrategia de recolección de información que no está funcionando, que tuviésemos que cambiar y decir, bueno, no sirve, hacer una entrevista, por ejemplo, o hacer una entrevista no nos da suficiente información, entonces debiéramos incorporar alguna otra herramienta para poder recolectar información, tal como, no sé, la observación, por ejemplo. No teníamos pensado hacer observación, pero dado el contexto de, no sé, escasa colaboración, ¿sí?, de los participantes, necesitamos incorporar la observación para poder obtener más información sobre la temática, ¿sí? Bien, lo que decíamos recién. Ruth Vieites, ¿sí?, una autora de muchos libros y trabajos de metodologías cualitativas, refiere a que justamente desde la perspectiva cualitativa estas etapas no son lineales, que es lo que decíamos recién, sino que están contenidas unas dentro de otras, ¿sí?, pero a su vez se encuentran interrelacionadas. No es que pasamos una etapa y ya queda superada esa etapa, ¿sí?, sino que las distintas etapas tienen puntos, tienen puntos en común, ¿sí? Rodríguez Gómez, por su parte, que también es un libro que les voy a subir ahora en breve, propone entonces una serie de fases dentro de lo que es la investigación cualitativa, tratando de responder a las cuestiones planteadas en la investigación, ¿sí? En este sentido, fíjense cuáles son 4 fases: la fase preparatoria, fase de trabajo de campo, analítica y la fase informativa, ¿sí? Y fíjense que son círculos, están diseñadas como círculos que se intersecan, que se tocan, que tienen partes en común una con otra, ¿sí? No es que esto es una fase y pasada esta fase, aparte está la siguiente, aparte está la fase de trabajo de campo, por ejemplo, sino que tienen partes en común. Esto significa que mientras estamos transitando una fase, ¿sí?, por ejemplo la fase preparatoria, también en algún punto ya empezamos a contemplar elementos de la fase de trabajo de campo, ¿sí? Mientras estamos recogiendo información, porque acá se va a dar, en la fase de trabajo de campo es donde se va a dar la recogida de información. Mientras estamos recogiendo información, también vamos analizando esto que decíamos recién. Es decir, nosotros estamos recolectando información y empieza a surgir un tema nuevo, ¿sí? Y empezamos a hipotetizar en cierta manera que este tema es importante y que, por dónde viene la importancia de este tema. Entonces, mientras recogemos información, ya vamos haciendo como un primer análisis de esa información, por más que no nos hayamos sentado con todas las entrevistas a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Entonces, esas fases se van tocando, están conectadas entre sí, Entonces, nos aclara Rodríguez Gómez y compañía, son 3 autores, que tienen un carácter continuo, ¿sí?, con una serie de fases que no tienen un principio y un final claramente delimitados, sino que se superponen y se mezclan unas con otras, pero siempre en un camino hacia adelante, tratando de responder las cuestiones planteadas en la investigación, ¿sí? Y las fases, a su vez, esta primera fase, la fase preparatoria, la que está en verde, ¿sí?, tiene a su vez distintas etapas,
una etapa que se denomina reflexiva, ¿sí? Y una etapa de diseño, ¿sí? Esta fase preparatoria es la primera fase dentro de la investigación, ¿sí? Es la primera fase dentro de la investigación cualitativa, e incluye, bueno, lo que decíamos, estas dos etapas, reflexiva y el diseño. En la etapa reflexiva, ¿sí? Así a grandes rasgos, el investigador, ¿en qué se basa? En su propia formación, en los conocimientos, en las experiencias, y va a intentar a partir de ello establecer el marco teórico conceptual desde el cual va a partir la investigación, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tema de los paradigmas? ¿Sí? Y hablábamos de los paradigmas, alternativos, cuando decíamos que, bueno, acá están implicados los valores del investigador, que cuando uno formula un problema de investigación muchas veces está implicada la formación del investigador, en qué línea se ha formado, cómo se ha formado, sus propias experiencias, ¿sí? Cómo influyen o cómo inciden sus propias experiencias. Bueno, acá viene a surgir esto, ¿sí? En esta primera etapa, ¿sí? En la etapa reflexiva dentro de la fase preparatoria, el investigador lo que hace es revisar cuál es su formación, cuáles son sus propias ideas acerca de la temática, ¿sí? Y a partir de ello, tratar de empezar a armar el marco teórico, marco conceptual. Mientras que en la segunda etapa, dentro de la fase reflexiva, en la segunda etapa, que es la etapa del diseño, ¿sí? En la etapa del diseño, lo que va a hacer es planificar de qué manera va a abordar las fases posteriores, ¿sí? En este sentido, también desde la perspectiva cualitativa, el diseño sigue siendo una planificación. Esta etapa reflexiva, ¿sí? Dentro de la fase preparatoria, la etapa reflexiva, la primera etapa que encontramos, ¿sí? Es el punto de partida es el propio investigador. Va a tener que tomar decisiones y esas decisiones las va a tomar en base a la formación, a los saberes y a las experiencias que el investigador mismo traiga ya desde antes, ¿sí? De toda su vida. El investigador va a tratar de determinar el tema que le interesa y describir también las razones por las que ese tema le interesa, ¿sí? Generalmente, y acá hay una distinción que muchas veces se da en la presentación de los temas desde la perspectiva cualitativa y cuantitativa, generalmente cuando uno lleva adelante un trabajo de investigación cuantitativo, ¿sí? Lo que hace es decir, eh, describir la temática, el contexto de la temática, ¿sí? Y establecer una justificación del tema, ¿sí? Establecer una justificación del tema en función de por qué ese tema es importante para la disciplina y para qué me pueden servir los resultados, ¿sí? A futuro, si yo logro llevar adelante la investigación. Mientras que desde lo cualitativo se hace eso, ¿sí? Se hace eso, pero a su vez se agregan otros motivos. Por ejemplo, ¿cuáles son los motivos personales para la elección del tema? ¿Sí? ¿Cuál es la conexión del investigador con ese tema? Entonces uno en una investigación cualitativa puede decir que a partir de experiencias de vida personales en contacto con ese tema, siempre llamó la atención el tema debido a tales motivos. Y los motivos dependen de cada investigador, ¿sí? Cosa que no se hace muchas veces en lo cuantitativo. En lo cuantitativo los motivos son más técnicos y relacionados a la disciplina, ¿sí? En lo cualitativo, uno ya va perfilando en esta fase reflexiva, ¿sí? En esta fase preparatoria, en la etapa reflexiva, ya va descubriendo y va describiendo por qué elige ese tema, cuál es la conexión que uno tiene a nivel personal con ese tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es importante porque ese tema se le puede ocurrir a un investigador que ha tenido determinadas experiencias de vida y a otro investigador que no ha tenido, que obviamente ha tenido una experiencia de vida diferente, tal vez no se le pudiese ocurrir ese tema, ¿sí? O pudiese verlo como un tema de investigación, pero bajo otros motivos personales, ¿sí? Entonces, analizar muchas veces estos motivos personales por los cuales uno elige un tema y un problema de investigación, ¿sí? Ayuda muchas veces a entender también el análisis que se hace, ¿sí? En etapas posteriores, en la fase analítica, ¿sí? Bien, por otra parte, el tema de interés
no tiene, no tiene por qué en este momento ser algo totalmente definido, delimitado, ¿sí? En un primer momento, en esta fase reflexiva, ¿sí? Eh, en esta etapa reflexiva, perdón, eh, el tema puede ser un área de interés amplio y a medida que vamos, digamos, trabajando con el tema, lo vamos especificando, ¿sí? Por ende, bueno, de ahí que en muchos casos digan que las investigaciones cualitativas llevan más tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una investigación cuantitativa nosotros no avanzamos hasta que el tema está bien definido. Si el tema no está bien definido, digamos, no es tan fácil pasar al marco teórico, porque la configuración del marco teórico o la confección en la confección del marco teórico todo nos va a servir, ¿sí? En cambio, en este caso, en la investigación cualitativa nosotros podemos dejar el tema abierto e ir buscando información y llevar el tema por donde el marco teórico que vamos armando nos despierte mayor interés, ¿sí? Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos? ¿Me siguen? Bien, 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 bien. Eh, entonces ya hay esta primera etapa que es reflexiva, ¿sí? Esta primera eh, fase preparatoria, en etapa reflexiva, ya es distinta, ¿sí? O tiene algunos cambios respecto a las primeras fases del proceso de investigación cuantitativa donde arrancábamos directamente con el planteamiento del problema, ¿sí? Acá no. Acá en la primera parte lo que el investigador hace es empezar a determinar el tema para poder llegar al problema de investigación, pero en primer lugar vuelve la mirada hacia sí mismo, ¿sí? Vuelve la mirada hacia sí mismo. ¿Por qué? Porque se descarta, como en las investigaciones cuantitativas de corte más pospositivista, que el investigador sea totalmente objetivo o que trate de buscar la objetividad, ¿sí? Acá partimos de la idea de que el investigador no es objetivo, que está implicado, que se va a entrelazar con el objeto de investigación o con los sujetos de investigación, con los participantes, ¿sí? Y que por lo tanto, para poder llevar adelante ese procedimiento, ese proceso, no procedimiento, ese proceso, tiene que tener en claro qué características tiene, cuáles son los valores propios del investigador, cuál es el tema que le interesa, por qué le interesa. En esta etapa reflexiva también lo que nosotros hacemos muchas veces en las supervisiones, ¿sí? A mí lo que me gusta hacer es charlar con ustedes acerca del tema que eligieron, para ver cuáles son las ideas que subyacen acerca de ese tema, ¿sí? ¿Para qué? Para saber si ustedes ya tienen una idea formada acerca de qué es lo que van a encontrar como respuesta en la investigación. Porque la idea es acceder al campo, ¿sí? A recolectar información para conocer, no para comprobar, no para corroborar, ¿sí? Entonces, en las investigaciones cualitativas nosotros vamos y salimos ignorantes, ¿sí? Salimos a conocer, a ver qué pasa, qué opinión tienen. No salimos a ver si realmente la mayoría opina lo que nosotros creemos que va a opinar, ¿sí? Y vamos a comprobarlo simplemente con una entrevista. No, en este caso realmente partimos del desconocimiento y vamos a ver más adelante que para hacer una buena recolección de información tenemos que estar en la posición del desconocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en la posición de, bueno, sí, yo sé lo que me van a contestar, la mayoría va a decidir tal cosa, entonces va a opinar a favor de tal cosa, ¿sí? Si esa fuese nuestra postura, eso nos va a interferir, y no saben de qué manera interfiere, terrible, cuando uno está tomando una entrevista, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la entrevista se orienta, y cuando uno tiene la idea muy fuerte de qué es lo que va a ocurrir, de cuál es la solución al problema, cuál es la conclusión a la que vamos a llegar, cuando esa idea está muy instaurada, la entrevista se centra muchas veces en comprobar que nosotros tenemos razón, ¿sí? En comprobar que nosotros tenemos razón. Y nos perdemos de buscar información, ¿sí? De preguntar y obtener información con
datos que por ende nos pueden llegar a modificar fuertemente las conclusiones o, en el peor de los casos, quedamos sorprendidos por lo que nos responden las personas. Yo pensé que me iba a decir tal cosa, que estaba a favor y resultó que estaba en contra. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que revisar nuestra propia mirada acerca de la temática. ¿Sí? Nuestra propia mirada acerca de la temática. Fíjense, pasó en algún momento, me pasó en psicología. ¿Sí? Yo supervisaba algún grupo que preguntaba sobre algo, no me acuerdo bien en este momento, porque supervisábamos 10, 15 grupos. Pero había un grupo particularmente, ¿sí?, que había ido a tomar una entrevista, ¿sí? Y las entrevistas tienen la característica de que tienen que ser, desde la perspectiva cualitativa, lo más detalladas posibles, ¿sí? Entonces, cuando este grupo llega con la primera entrevista que había tomado, son entrevistas que a veces pueden durar 1 hora, 1 hora y media, ¿sí? Porque uno va preguntando detalles y detalles, cada vez más detalles, para saber cuáles son los motivos, ¿sí?, que llevan a esa persona a pensar de una manera determinada. Entonces, cuando presentan su primera entrevista, este grupo presenta su primera entrevista, presenta una entrevista transcripta de media carilla, ¿sí? Cuando yo vi media carilla dije, no es una entrevista como tal, ¿sí? Acá falta muchísima información. Y de hecho, claro, estaban las media carilla entre las preguntas y las respuestas, ¿sí? Entonces, habían preguntas tales como, ¿y a vos qué te parece? ¿Vos qué opinás de tal tema? ¿Sí? ¿Vos qué opinás acerca, por ejemplo, no sé, consumo de drogas consumo de marihuana por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis? Entonces, una de las preguntas era, ¿y vos qué opinás acerca del consumo de marihuana por parte de los estudiantes? No, bien, bien, me parece bien, era la respuesta del entrevistado. Ajá. Y después pasaba otra pregunta y decía, bueno, ¿te parece que hay muchos estudiantes que consumen? Es decir, esa primera pregunta que se hace, que cuál era la opinión acerca del consumo por parte de los estudiantes, la respuesta que había recibido era bien, bien. Y yo lo que les decía es, esto es una entrevista en profundidad. Entonces, ¿qué significa bien, bien? Y me dice uno de los chicos, no, me dice, lo que pasa es que sí, está de acuerdo, porque también, o sea, es parte dice, este entrevistado es parte de un movimiento, dice que está a favor de la despenalización. Y le digo, ¿y dónde está eso en la entrevista? Porque eso no lo preguntaron, eso lo saben ustedes como conocedores, digamos, del entrevistado, pero eso no está ahí. Entonces, yo lo único que creo es bien, pero no sé por qué, no sé cuáles son los motivos por los que le parece que está bien. No, no, me dice que justamente está dentro de un movimiento. Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿ustedes conocían al entrevistado de antemano? Sí, conocían. ¿Qué tanto lo conocían? Vive conmigo, dice. Entonces, ahí, fíjense ustedes que están las cuestiones relativas a, bueno, cómo se conecta uno con el tema y con los entrevistados, por ejemplo, ¿sí? Es decir, esta persona entrevistó a alguien, a un participante al que conocía muy, muy bien, ¿sí? Al que conocía muy, muy bien. Y lo conocía tan, tan bien que eso le impedía hacer las preguntas para obtener información para la investigación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno tiene que revisar cuál es la idea que uno tiene acerca de la temática, ¿sí? Porque pues, no es lo mismo un entrevistador que esté a favor del consumo que otro entrevistador que esté en contra, por ejemplo, o incluso un entrevistador que no tenga información sobre el tema, ¿sí? Lo ideal sería que no tenga información sobre el tema, ¿sí? Entonces ahí es cuando se despierta la curiosidad y las preguntas, ¿sí? Por eso uno aborda, digamos, esta etapa estas investigaciones cualitativas, uno las tiene que abordar desde el desconocimiento, desde la posición del desconocimiento, ¿sí? Que es una de las cuestiones más difíciles, porque uno tiene que suspender todo lo que uno ha conocido hasta el momento para preguntar cuál es la opinión que tienen las personas.
¿sí? Las personas a las que está entrevistando o observando, ¿sí? Entonces, eso yo diría que es una de las cuestiones más difíciles dentro de la investigación. Suspender los conocimientos y las ideas que uno tiene acerca de una temática o un problema de investigación. ¿Qué es lo recomendable? Muchas veces, si va a pasar una situación así donde el entrevistado es una persona que nosotros conocemos mucho, lo ideal es que lo entreviste a otra persona del grupo, ¿sí? Que otra persona tome esa entrevista, ¿sí? Entonces, de esa manera se evita este tipo de situaciones. Bien. eh, Dentro de la etapa reflexiva, uno se pregunta de dónde pueden surgir los temas de investigación, ¿sí? Y en este sentido, el surgimiento de los temas y problemas de investigación es similar a lo que planteábamos desde Juni y Urbano, ¿sí? Eh, bueno, de dónde salen los problemas de investigación. En este caso, Rodríguez Gómez propone que los temas de interés pueden surgir de la vida cotidiana, de preguntarme, bueno, ¿qué me preocupa o qué le preocupa a la sociedad? ¿Sí? ¿Cuáles son mis temas de interés, mis preocupaciones o cuáles son las preocupaciones que existen actualmente en la sociedad? ¿Sí? Pueden surgir también de la práctica profesional diaria, ¿sí? Les hago una pregunta, ¿ustedes han tenido algún tipo de prácticas? ¿Han tenido algún tipo de prácticas en la carrera hasta ahora? Que les haya tocado salir a campo y hace mil millones de años. Bien, bien. Ahí nos cuenta Julieta un poquito. ¿El resto? No. Ujú. Bien. Julieta, ¿en qué te ha tocado hacer? Ajá, en PAC. ¿Qué es PAC, María José? Promoción de actividades comunitarias. Bien. Ujú. Bien. Tenía que ver qué problemas de comunicación había en un ministerio. Julieta. Bien, 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 bien. Ujú. Bien. Y en el caso de María José, ¿qué te tocaba hacer? Analizar la comunicación al interior de una organización del tercer sector. Bien, 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 bien. Ujú. Perfecto. Fíjense, eh, no tenían organigramas, no sabían los nombres entre ellos, entonces toda la información que comunicaban al público era distinta. Ujú. Bien, 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 Julieta. Bien. Fíjense entonces, fíjense entonces que si uno, y qué tipo de análisis hacían en cada caso, Julieta o María José, les tocó, cómo sacaban información, ¿era observación? ¿Eran registros? ¿Entrevistaban a personas? ¿De qué manera obtenían la información para, por ejemplo, analizar cómo era la comunicación? Esto es para ver más o menos a qué herramientas apuntaban. Registro con diario de campo, observación participante y también entrevistas. Perfecto. Ujú. Sí, 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 sí. Bien, bien. O sea que han tenido, en algunos casos, han tenido una práctica. E institucional también, aunque este año fue todo virtual. Ujú. Sí, sí.
Bien, sí, ahí hay que ir dándose vuelta con las herramientas virtuales para ver cómo uno hace una investigación. En muchos foros y muchos grupos de metodología, por ejemplo, se han encontrado empantanados con ese tema, de no saber cómo avanzar con una investigación cuando lo tienen que hacer de manera virtual. Julieta, 2 semanas de observación, hablar con los empleados y ver qué sabían realmente de lo que trabajaban. Igual en gobierno, sí, es algo complicado. Bueno, pero fíjense, esto que vos me decís que en gobierno es algo complicado hablar con los empleados, por ejemplo, el tema de las observaciones, los horarios a veces que te asignan, los lugares que te asignan, etcétera, etcétera, es parte también de la dinámica y que muchas veces uno lo toma desde las metodologías cualitativas también como un eje de análisis, ¿sí? Uno también lo toma como eje de análisis. Si hay mayores o menores permisos, cómo se rige, cuál es la dinámica, quiénes son los que dan los permisos, los que brindan información, qué tipo de información brindan también, ¿sí? Entonces, fíjense que eh, en el caso de Julieta directamente ya los objetivos apuntan a ver o describir cuáles son los problemas de comunicación, es decir, ya se parte de una idea determinada y es que hay problemas de comunicación, ¿sí? Hay problemas de comunicación. Entonces, partimos de esa idea. Eh, Muchas veces hay que ver uno al interior, por eso decíamos, los diseños son emergentes. Si uno parte de la idea de que hay problemas de comunicación, ¿sí? Uno va a buscar la patología dentro de la institución y por ende se va a inclinar por ciertos conceptos. En el caso de María José, en el caso de María José, no habla de problemas, ¿sí? No habla de problemas, sino de analizar la comunicación al interior de una organización del tercer sector. Cuando nosotros hablamos de analizar, ¿sí? Estamos en un lugar más desde el desconocimiento, es decir, no sabemos si hay problemas o si la comunicación es muy buena. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos, miramos y después decidimos a ver eh, por dónde nos lleva esto, si nos parece que hay problemas o si nos parece que no hay problema, o en qué aspectos hay inconvenientes y en qué aspectos están bien, ¿sí? Dentro de la institución en términos de eh, tipo y calidad de comunicación, por ejemplo, ¿sí? Pero para eso, muchas veces tenemos que revisar dentro de estos primeros pasos hacia nosotros mismos, ¿sí? A ver qué nos parece a nosotros, qué, qué reflexiones tenemos nosotros sobre este tema y sobre este problema, si tenemos alguna idea formada, y si tenemos alguna idea formada, muchas veces tratar de suspenderla un poco, ¿sí? Tratar de suspenderla un poco de manera tal que no nos impida hacer hacer una interpretación de antemano. Al jefe no le gustó saber que habían problemas de comunicación, por ello se derivó a hacer un cambio. Ujú. Como mi orientación era comunitaria, realicé un taller medioambiental en un barrio de la periferia para que los niños supieran qué hacía el ministerio. Claro, exacto, exacto, exacto. Muchas veces pasa esto, ¿sí? Muchas veces pasa esto, que, a ver, no es que el jefe no sepa que había problemas de comunicación, sino que no le gustó, no le gustó que otros se enteren por ahí a veces, tal vez, de que hay problemas de investigación, ¿sí? Entonces, directamente, bueno, se corta la participación, ¿sí? Se corta la participación y se pasa a hacer otra tarea totalmente distinta. Te sacan del campo, digamos, básicamente, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones son los riesgos a veces de, bueno, buscar esta información. ¿Por qué? Porque si uno simplemente se limitara, ¿sí?, a hacer una entrevista con esta persona que era el jefe, ¿sí?, posiblemente las conclusiones hubiesen sido muy distintas, muy distintas. ¿Por qué? Porque es la mirada desde un solo lugar. ¿Sí? Es la mirada desde un solo lugar y uno quiere saber realmente cómo es la dinámica de la comunicación dentro de la empresa, entonces, o dentro de la institución. Entonces, para poder conocer esta dinámica de la comunicación, uno no puede centrarse solamente en la cúpula, en los escalones gerenciales, por ejemplo, si ese fuese el caso, ¿sí? Sino que uno tiene que trabajar, uno tiene que trabajar con todos los integrantes para ver también si hay, digamos,
lo que se va a llamar una triangulación de actores, ¿sí? Para ver si lo que dicen unos es confirmado también por otros, para ver si todos en los distintos niveles, por ejemplo, de la empresa o en los distintos sectores de una institución, tienen la misma idea acerca de la comunicación o no, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a veces desde ciertos sectores la opinión es muy buena acerca de la calidad y el tipo y la fluidez de la comunicación, y desde otros sectores te dicen, mira, nunca nos dicen nada, nunca nos llega información, solamente, eh, ¿sí? Entonces, y eso es una contradicción, y esas contradicciones a nivel cualitativo también son objeto de análisis, ¿sí? A nivel cualitativo son objeto de análisis. Bien, 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 bien. Bueno, o sea que han tenido algunas experiencias, en algunos casos han tenido experiencias y han tenido experiencias lindas de incursión a campo, de práctica profesional. Bien. Después, podemos tener experiencias concretas que resulten significativas, ¿sí? De ahí también pueden surgir determinados tópicos de interés, ¿sí? Experiencias concretas a nivel personal, por ejemplo, que nos resulten significativas a nosotros, ¿sí? Que a nosotros nos resulten significativos. Eh, por ejemplo, no sé, estar eh, en un trabajo donde justamente pase esto, ¿sí? Estar trabajando en una institución donde las vías de comunicación están muy restringidas, pero después eh, se pide que todo el mundo cumpla con lo que se comunicó, ¿sí? Pero ese mensaje no está llegando a todos, ¿sí? Por cualquier motivo, por cualquier razón. Entonces, a partir de ese tipo de experiencias concretas que para nosotros son significativas de manera positiva o negativa, ¿sí? Podemos delinear un tópico o un tema de interés para poder investigar. Eh, ¿De dónde pueden surgir los temas también? Del contraste con otros especialistas o profesionales, ¿sí? A ver, y en este sentido pueden ser publicaciones, distintas publicaciones o informes, ¿sí? De especialistas en comunicación, por ejemplo, que apunten a conclusiones diferentes entre sí. Entonces uno hace una investigación para ver qué le resulta a uno, ¿sí? Para ver si los resultados que obtengo yo están más acordes con el investigador uno o con el investigador 2, ¿sí? Eh, para desempatar en cierta manera, ¿sí? Para desempatar. Y por otra parte, otra fuente de surgimiento de temas de investigación es la lectura y profundización en documentos de otros profesionales, es decir, lo que hay publicado, lo que veíamos dentro de lo que es el marco teórico acerca de bueno, los temas que se están publicando en papers, en revistas, de qué se está tratando o con qué se está trabajando en los últimos seminarios, en los últimos congresos de comunicación, ¿sí? ¿Cuáles son cuáles son los temas que están siendo de interés actualmente? ¿Sí? ¿Y qué hacemos una vez que tenemos el tema? Cuando vamos más o menos definiendo el tema, recordemos que no necesariamente en lo cualitativo el tema tiene que quedar ya cerrado, ¿sí? Sino que lo vamos delimitando. Eh, pero una vez que hemos decidido en qué dirección vamos a ir, ¿sí? Buscamos toda esta información posible sobre el tema, libros, revistas, actas de congreso, seminarios, base de datos, ¿sí? Y empezamos a buscar enriquecer la información que tenemos acerca del mismo, ¿sí? Pero bueno, lo primero es conocernos a nosotros, a partir de ahí seleccionar un tema que nos interese, ¿sí? Y empezar a buscar información. Bueno, acá hay 41 fuentes de información confiable y de calidad, ¿sí? Cuando nosotros vimos el tema de marco teórico, habíamos eh, habíamos hablado acerca de algunas fuentes de información confiable, ¿sí? Y me parece que habíamos destacado algo como Redalic, ¿sí? Algunas bases de datos como Redalic, no sé si Cielo creo que no. Eh, pero, ¿dónde está? Acá, el primero, ¿sí? El primero, el Google Académico, por ejemplo, ¿sí? Redalic Google Académico es el buscador de Google, ¿sí? Pero para publicaciones más de tipo científicas, ¿sí?
Entonces yo en lugar de ir a buscar, directamente en Google, por ejemplo, no sé, código de ética del comunicador, lo busco en Google Académico. Entonces, ¿qué me va a aparecer en Google Académico? Aquella información acerca de los códigos de ética de los comunicadores que han sido publicadas en algún tipo de revista científica, por ejemplo. ¿Sí? Eh, lo mismo, bueno, va a pasar con Redalic, ¿sí? Redalic, y Redalic tiene algunas ventajas en ese sentido, ¿sí? Tiene algunas ventajas en ese sentido que hacen a que, en primer lugar, Redalic es un repositorio de revistas científicas, ¿sí? Eh, nos permite llevar adelante una búsqueda por términos, ¿sí? Fíjense, vamos a entrar. Vamos a entrar y vamos a hacer una búsqueda de algún término que les interese. ¿Qué les interesa? ¿Qué término les interesaría buscar? Por ejemplo, relacionado a algún tema de investigación. ¿Qué están viendo en otras asignaturas? ¿Qué temáticas están viendo en otras asignaturas? Que les interese. Salud pública. Bien. Salud pública. Entonces, si nosotros entramos, ¿sí? Vamos a tomar el tema de Lourdes. Si nosotros entramos a Redalic, ¿sí? Nos vamos a encontrar con lo siguiente. Tenemos un buscador, ¿sí? Que podemos buscar por tema, por, me parece que por libro. Vamos a ver bien. Fíjense, podemos buscar por palabra clave, por título o por el número de una publicación, ¿sí? Y acá entonces buscamos salud pública y vamos a agregar, vamos a ver qué sale, ¿sí? ¿Qué publicaciones hay para salud pública y comunicación? Entonces, lo que hace es buscar dentro de todo el repositorio, ¿sí? Buscar dentro de todo el repositorio a ver qué temas se relacionan con salud pública y comunicación, con esas palabras claves. Y nos va a dar un ranking, ¿sí? O sea, nos va a dar un grupo de publicaciones que están ordenadas desde lo que considera más relevante, ¿sí? Hasta las menos relevantes, donde lo más relevante tiene que ver con que estas palabras clave que nosotros utilizamos para buscar aparecen generalmente dentro del título, ¿sí? Aparecen dentro del título. Mientras que las últimas publicaciones rankeadas van a mencionar posiblemente salud pública y comunicación, pero como algo más secundario, más accesorio, o simplemente están nombrados dentro del artículo, pero no son el tema de interés principal. Esto está muy lento. Vamos de vuelta. A ver, vamos a hacer más fácil la búsqueda. Vamos a buscar solo salud pública. Vamos a decirlo pues. Fíjense, si buscamos solamente salud pública,
ya tenemos 27.114 artículos que hablan de salud pública, ¿sí? 27.000, más de 27.000 artículos que hablan de salud pública. Y fíjense que les da un ranking, ¿sí? Donde salud pública figura ya directamente en el título de la publicación, ¿sí? Figura directamente en el título de la publicación. Otra ventaja que tiene Redalyc, ¿sí? Es que nosotros podemos buscar de manera más específica a través del uso de filtros, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero los documentos más actualizados, ¿sí? ¿Qué es lo más actualizado que hay? 2001, 2000, 2002, 2003, 2007, 2009 y lo más actualizado me parece que viene por acá, 2019 por ejemplo, no veo 2020, no veo 2020, pero yo podría por ejemplo agregar como filtro de búsqueda, ¿sí? Solamente aquellas publicaciones que hablan de salud pública en el año 2019. Ahí ya voy a tener 1.706 publicaciones, es decir, de 27.000 y pico, de 27.114 artículos, yo ya me quedo con 1.705, que son los del año pasado, los publicados del año pasado. Eh, Después tengo otros tipos de filtros, si quiero ver en español, ¿sí? En función del idioma, si los quiero en español, portugués, hay algunas en idioma desconocido, en catalán, y a qué disciplina, ¿sí? ¿A qué disciplina me voy a remitir? Entonces puedo elegir, ¿sí? Puedo elegir desde qué disciplinas me interesaría, ¿sí? Ciencias de la información, por ejemplo. O acá, ciencias sociales, ¿sí? Yo lo que voy haciendo es elegir y de esa manera hago un filtro y voy descartando de tanta información que tengo. Es decir, no voy a llegar nunca a leer 27.114 artículos, ¿sí? Entonces yo lo que voy haciendo es clasificando en función de un orden o una importancia que yo le vaya dando. Y me interesa, por ejemplo, no sé, lo que se haya publicado en Argentina, ¿sí? Una vez que yo selecciono, no tengo por qué seleccionar de todos los filtros, pero una vez que yo selecciono los filtros, los aplico y de esos 27.114 artículos me quedan 74, ¿sí? 74 que son aquellos que han sido publicados en el año 2019 en Ciencias Sociales en Argentina, ¿sí? Entonces tengo públicos y actores en la democratización de la actividad científica, del ágora pública a las redes sociales por una ciencia y una democracia sin exclusión, percepción pública de la ciencia en Iberoamérica, y fíjense que lo que sí pasa acá es que sigue estando la palabra públicos, ¿sí? Pero me ha desaparecido lo que es salud. Es decir, dentro, por la cantidad de filtros que yo aplico en la búsqueda, ¿sí? Pierde de vista lo que es salud pública, ¿sí? Y me queda solamente aquello donde se menciona el término público, ¿sí? Mm, sí, sí, sí. Si se pierde de vista ya lo que es salud pública. Entonces posiblemente debería aplicar menos filtros, ¿sí? Debería aplicar menos filtros. Bien, pero la idea es, a ver, suponiendo que este artículo, ¿sí? Fuese importante para armar mi marco teórico, ¿sí? Una vez que yo ingreso a ese artículo, yo tengo distintas formas de visualización posibles, ¿sí? Tengo distintas formas de visualización posibles, y una vez que yo entro a ese artículo, Redalyc me va a permitir ver el artículo completo, descargarlo, eh, lo da en un formato PDF, ¿sí? Y fíjense, yo lo puedo tener en formato PDF, ¿sí? En este caso está en HTML, pero yo lo que puedo hacer muchas veces, ¿sí? Lo que puedo hacer muchas veces es citar este artículo, ¿sí?
yo puedo llegar a citar este artículo. Acá están las referencias utilizadas para armarlo. Bueno, vamos a ir con algún otro. Acá. Fíjense, en general este es el formato de presentación que les da Redalit, ¿sí? Donde dentro de este cuadro, les permite el acceso al artículo completo, ¿sí? Les permite el acceso al artículo completo. Entonces, ustedes lo que hacen es, primero ver el resumen del artículo, para ver si el artículo les va a servir o no, ¿sí? Para ver si está en relación con la temática que ustedes están investigando. Y después tienen la posibilidad de imprimirlo, descargarlo, pero también aquí arriba de citar ese artículo. Cuando ustedes arman un informe de investigación, ¿sí? En uno de los últimos apartados lo que tenemos es la bibliografía. Y esa bibliografía la citamos muchas veces en formato APA, ¿sí? En formato APA. En ciencias sociales se citan en un estilo, ¿sí? En un estilo que es el estilo APA. Hay distintos estilos que hacen referencia a la manera en que uno organiza la información dentro del informe de investigación, ¿sí? Entonces muchas veces van a ver que hay investigaciones que dicen, como dijo o como sostiene Rodríguez Gómez, y entre paréntesis aparece el año, ¿sí? Y otras veces directamente aparece el concepto, ¿sí? Y dice, hay algunos autores que sostienen tal cosa y hay un pie de página. Y en el pie de página número 1 figura abajo Rodríguez Gómez y el año, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas son las citas, las que se van dando en el texto. Pero al final uno arma el apartado de la bibliografía y en la bibliografía tiene que poner eh, toda la referencia completa, ¿sí? Entonces, Redalit tiene la ventaja de que nos, nos permite citar, ¿sí? De manera directa, sin tener que nosotros andar buscando toda la información. Nos vamos a cómo citar y ahí nos da las distintas opciones de formato para citar. ¿Qué es lo que nosotros pedimos siempre? Que se mantenga siempre el mismo formato. Dentro de las ciencias sociales y humanas, ¿sí? Generalmente el formato es este. El formato que se toma es este. Es el APA número, en este caso es el número 6. Ya está en vigencia la APA número 7, la séptima edición. Pero nos permite citar en formato APA, ¿sí? Entonces nosotros tocamos el cuadro y desde acá directamente podemos copiar la cita en el portapapeles, ¿sí? Copiamos la cita, nos vamos al apartado de bibliografía y pegamos la cita que ya está armada en ese formato APA, ¿sí? Eh, bien, pero esos son elementos más técnicos para cuando armemos un informe. Sí, digitalización de la salud pública. Eso sería un filtro. Estudios culturales. Bien, 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 bien. Sí, se ahorra mucho tiempo. Se ahorra mucho tiempo, María José. Cuando hablamos de digitalización de la salud pública, no es un filtro. Los filtros, Julieta, tienen que ver con, por ejemplo, restringir la búsqueda en función del año, en función del país y en función del año, en función del país. Eh, y no me acuerdo qué más dijimos, idioma, ¿sí? El lenguaje. Eh, y sí, Agustín, ahí con Redalit, por ejemplo, ya directamente te tira la referencia armada en un formato. Y es más, hay como 7, 8 formatos distintos, ¿sí? Hay como 7, 8 formatos distintos. Eh, y después, ¿qué habíamos visto? Estudios culturales. Me parece que alguien había propuesto estudios culturales. Sí, María José. Bueno, busquemos estudios culturales. ¿Sí? En esta clase han venido poquitas, así que podemos estirar un poco más con esto. Veamos qué nos aparece en estudios culturales.
fíjense que aparecen dentro del término de estudios culturales, buscando como palabras claves estudios culturales, nos aparecen 4.138 artículos, ¿sí? Lo mismo que antes. Podemos buscar el filtro en función del año, en función del idioma, en función de la disciplina y del país de publicación, ¿sí? Y obviamente, bueno, los primeros son aquellos más directamente relacionados con la temática, cuyos términos, estudios culturales aparecen directamente en el título de la publicación, ¿sí? Entonces acá tenemos la posibilidad de ver el resumen o el PDF directamente, ¿sí? El artículo completo. Si entramos por el título a la investigación, ¿sí? Suponiendo que esta nos fuese de utilidad, una mirada sobre los estudios culturales latinoamericanos, ¿sí? Esto ha sido publicado en Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, la revista Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, volumen 3, número 15, el año, la fecha y las páginas. Universidad de Colima, México. Entonces, podemos acceder al artículo completo, ¿sí? La recomendación es siempre, si el artículo tiene un resumen, leer el resumen para saber si nos va a servir o si no nos va a servir, ¿sí? Si es importante para nuestra investigación o no, si es pertinente. Y después, como decíamos recién, ¿cómo citamos esto? Formato ISO, NLM, formato APA6, ¿sí? Copiamos y pegamos en bibliografía. Después tenemos los otros tipos de formatos, son Harvard, MLA, Chicago, Vancouver, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero, digamos, tenemos una... Y esto es, fíjense que de las 41 fuentes de información confiable y de calidad, estamos evaluando solamente una de ellas, que es Redaly, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Una de las grandes ventajas de Redalyc, que Redalyc es primero de acceso gratuito, ¿sí? En primer lugar es de acceso gratuito y es un repositorio mayormente iberoamericano, ¿sí? Es decir, todo lo que es Latinoamérica y España, ¿sí? Y Portugal. Entonces, no hay problema, digamos, o sea, hay muy poco contenido en inglés, ¿sí? A diferencia de Cielo, por ejemplo, ¿sí? Otra que tiene bastante contenido en español es Dialnet, ¿sí? Dialnet, eh, pero bueno, mayormente las bases de datos o los repositorios más grandes que existen tienen la mayor parte de su contenido en inglés, por ejemplo. Y eso suele ser muchas veces una barrera, ¿sí? Bien, 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 bien. Seguimos un poquito con diseño y proceso de investigación, pero básicamente esto, ¿sí? Esto es para hacer una tesis, por ejemplo, es oro en polvo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno se asegura que si uno saca información desde estas fuentes de información, ¿sí? En ese sentido las fuentes son confiables, ¿sí? Las fuentes son confiables. Y tiene el extra, ¿sí? Tiene el extra de que inclusive algunas ya directamente nos dan la referencia bibliográfica, ¿sí? Eh, entonces, paran de sufrir, Agustina, con el tema de las normas APA, por ejemplo. Bien, 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 bien. ¿Estamos hasta ahí? Ujú. Bien, seguimos entonces un poquito más. Dentro de esta etapa reflexiva, ¿sí? Eh, el investigador debe considerar qué elección va a hacer entre los diferentes conjuntos de ideas, ¿sí? Y sentimientos que tenga sobre el mundo, la forma de representarse el mundo, la forma en que debería ser estudiado, comprendido. Es decir, y acá tocamos con, con un tema que habíamos visto anteriormente. ¿Desde qué paradigma se va a posicionar? ¿Sí? El tema de los paradigmas ya lo habíamos abordado un poco. Entonces, eh,
En este sentido, uno tiene que tener claro cuál es el paradigma desde el que va a abordar, desde el que va a arrojarse, digamos, hacia el objeto de investigación, ¿sí? ¿Desde qué lugar lo voy a hacer? Desde el constructivismo, desde las teorías críticas, desde el pospositivismo, ¿sí? En este sentido, este análisis que uno hace del tema del paradigma es el mismo del que veníamos hablando en el proceso de investigación cuantitativa, ¿sí? Y por último, en esta etapa, ¿sí?, en la etapa reflexiva, el investigador debe considerar el marco teórico en el que va a desarrollar su investigación y que va a utilizar como referencia durante todo el proceso investigativo, ¿sí? Fíjense que acá lo que vamos haciendo es considerar cuál es el marco teórico, pero todavía no lo tenemos armado, ¿sí? Vamos buscando información, pero aún no está armado el marco teórico. El marco teórico se va a armar entre la etapa reflexiva, ¿sí?, donde nosotros analizamos nuestra propia formación, nuestras teorías, las teorías que nos marcan, y a partir de ello, esas teorías que nos marcan nos van a indicar qué conceptos son importantes y qué conceptos son importantes para nosotros, ¿sí? Y por ende van a quedar por fuera aquellos conceptos que no estén contemplados en las teorías que conocemos, ¿sí? No es que no sean importantes, sino que al no estar formado en ciertas teorías, ¿sí?, al no estar formado en ciertas teorías, esos conceptos van a estar fuera de nuestro campo visual, básicamente. Bien, pero lo que vamos haciendo acá es considerar el marco teórico, ¿sí? Este marco teórico va a tomar forma, digamos, ya entrando en la etapa de diseño. Esta etapa de diseño es el momento de planificar las acciones que vamos a seguir, ¿sí? Es planificar la investigación. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, nos preguntamos, por ejemplo, bueno, ¿qué diseño va a resultar más adecuado? ¿Un diseño cualitativo? ¿Un diseño cuantitativo? ¿Sí? Eh, y si es cualitativo, ¿de qué tipo? ¿Sí? ¿De qué tipo? ¿A qué apunto con eso? Entonces, en función de eso voy analizando cuál es el diseño más acorde a, ¿sí?, más acorde a lo que yo quiero lograr. Nos preguntamos también por qué o quién va a ser estudiado, ¿sí? Y acá apuntamos al objeto de estudio, al objeto de investigación, porque muchas veces pueden ser personas con determinadas características, pueden ser grupos, pueden ser comunidades, pueden ser instituciones, pueden ser países, pueden ser, no sé, puede ser un PBI, por ejemplo, el PBI de distintos países, ¿sí? Es decir, tenemos que tener bien en claro cuál va a ser nuestro objeto de investigación, porque en función de eso se van a determinar muchas características, tal como, por ejemplo, no sé, qué herramientas vamos a utilizar para levantar datos. No es lo mismo trabajar con personas que trabajar con instituciones, por ejemplo, ¿sí? Que nuestro objeto de estudio sea una institución. En tercer lugar, nos preguntamos también, dentro de esta fase de diseño, qué método de indagación se va a utilizar. Y a nivel general, los métodos que nosotros podemos llegar a ver son el método de la observación, ¿sí?, el método de la encuesta, el método de la entrevista. Y dentro de ello, en cuarto lugar, qué técnicas de investigación vamos a utilizar para recoger y analizar esa información. Es decir, nosotros podemos utilizar un método de indagación que sea la observación, ¿no? Y dentro de la observación, ¿cuál va a ser la técnica? Y la observación participante o la observación no participante. El método de encuesta, ¿sí? Una encuesta más cerrada, más, o una encuesta un poco más abierta. La entrevista, ¿sí? La entrevista. Bueno, qué tipo de entrevista vamos a llevar adelante? ¿Una entrevista en profundidad? ¿Una entrevista un poco más cerrada? ¿Sí? Y a su vez también debemos prever dentro de la planificación cómo vamos a analizar esa información. Es decir, si yo tomo una entrevista o hago un análisis, eh, no sé, mi técnica de recolección de información es a partir de fotografías, por ejemplo, ¿sí?, como una de las posibles técnicas. Dentro de la observación, yo saco fotografías, ¿sí?, o videos, ¿sí?
recorriendo el lugar y viendo cuál es la estructura de un lugar determinado y cuál es el comportamiento del personal que trabaja en esa institución en un horario determinado. Y después tengo que decidir, bueno, cómo voy a analizar esa información, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a tener en cuenta para poder interpretar esa información? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo tengo que prever las técnicas para poder recoger información, pero también tengo que prever, antes de recoger esa información, qué voy a hacer con ella, ¿sí? ¿Cómo la voy a interpretar? Eh, y desde qué perspectiva se van a realizar las conclusiones. Esto tiene que ver también con esto del marco teórico, ¿sí? Con esto del marco teórico y el paradigma, ¿sí? Desde qué lugar yo voy a sacar esas conclusiones. Dependiendo de las teorías que tome como marco teórico, van a ser el tipo de conclusiones que yo voy a obtener, ¿sí? Bien. Entonces, el diseño va a tomar, un formato en el cual se va a tener en cuenta o se va a realizar el marco teórico, las cuestiones de investigación, el objeto de estudio, el método de investigación, lo que llamamos la triangulación, que ya vamos a ver qué es, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el análisis de datos y el procedimiento de consentimiento y aprobación, ¿sí? Es decir, estos 8 elementos son los que están contenidos dentro de dentro del diseño cualitativo, ¿sí? El marco teórico va a detallar los conceptos centrales del trabajo, así como la caracterización de los mismos, que sean pertinentes, que sean importantes o relevantes para nuestro trabajo, ¿sí? ¿Cuántos conceptos? Los necesarios, ¿sí? Pero que vayamos a utilizar más adelante. En el marco teórico nosotros tenemos que meter información que vamos a utilizar más adelante, ¿sí? Porque hay muchas tesis, por ejemplo, que tienen marcos teóricos infinitos, ¿sí? Con conclusiones de una caricia y media, ¿sí? Entonces, 70 páginas de marco teórico y en las conclusiones, que es cuando nos tenemos que ayudar con el marco teórico para interpretar los datos recolectados, ¿sí? Tenemos una caricia y media. ¿Qué significa? Y significa que hay mucho marco teórico sobrante, ¿sí? Entonces, el marco teórico tiene que ser, digamos, lo necesario para que nos permita, por una parte, comprender el tema, comprender las distintas teorías o posturas acerca del tema, cuáles son los desarrollos actuales y criterios para poder interpretar o significar la información, de alguna manera, ¿sí? Pero bueno, hay, no sé, eh, marcos teóricos que se van demasiado por las ramas, ¿sí? Hay marcos teóricos que se van demasiado por las ramas, entonces empiezan hablando de la, de la comunicación, ¿sí? Empiezan hablando de la comunicación y terminan dando la estructura neurofisiológica del oído, por ejemplo. Cuando el tema de investigación es eh, la comunicación en contextos institucionales, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, pero cómo terminamos metiendo dentro del marco teórico la neurofisiología del oído? No se sabe. Bueno, ¿para qué nos sirve? No nos sirve esa información, nos ocupa espacio, pero no nos sirve para nada, porque después, si ese fuese el tema, no nos sirve para interpretar una entrevista o datos que tengamos para analizar, ¿sí? Entonces, eh, siempre tienen que tener en cuenta esto. Cuando vayan armando el marco teórico, ¿sí? Cuando vayan armando el marco teórico, hay que introducir la información necesaria, ¿sí? Para esto, para poder comprender el tema y después poder interpretar la información. Y dar cuenta de los últimos avances. Bien, las cuestiones de investigación. Las cuestiones de investigación son, decimos que son las facetas de un dominio empírico que el investigador desea investigar de formas más profundas. Pero ¿qué es básicamente? ¿A qué se refieren las cuestiones de investigación? Una vez que uno va decidiendo el tema de investigación, ¿sí? Uno le hace preguntas a ese tema. Las cuestiones de investigación es, ¿qué quiero saber yo acerca de ese tema? ¿Qué es lo que a mí me interesa investigar de ese tema? Porque yo puedo tener, por ejemplo, recién hablábamos de qué es lo que buscábamos en Redalí.
y hablábamos, por ejemplo, de los estudios culturales, ¿sí? Bueno, ¿qué me interesa a mí de los estudios culturales? ¿Qué tipo de estudios culturales? ¿En qué región? Quiero saber qué estudios culturales hay en Argentina, sobre alguna temática en particular, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué es lo que yo quiero conocer acerca de los estudios culturales? ¿Sí? Entonces, esas son las cuestiones de investigación que nos van ayudando a precisar un poco más la temática siempre. ¿Sí? El objeto de estudio es el caso, el fenómeno, el suceso, el individuo, la comunidad sobre el que nosotros vamos a centrar la investigación. ¿Sí? Podría entenderse muchas veces como la población o la muestra con la que vamos a trabajar. ¿Sí? Pero también tenemos que tener en cuenta desde el abordaje cualitativo cuestiones también como que el lugar o el escenario donde vamos a realizar la investigación, porque muchas veces, ¿sí?, nuestro objeto de estudio tiene particularidades en función de el lugar en que se encuentra, ¿sí? En función del lugar en que se encuentra. Sí, el lugar o escenario. ¿Por qué? A ver, antes de avanzar, vuelvo un poquito sobre esto. Es interesante y es importante, no solamente es interesante, es importante detallar muy bien en qué consiste nuestro objeto de estudio, ¿sí? ¿Qué características tiene nuestro objeto de estudio? ¿Por qué? Porque muchas veces no es lo mismo decir, vamos a trabajar con alumnos de sexto grado de una escuela pública, ¿sí? Y no da igual trabajar con alumnos de sexto grado de una escuela pública de la zona urbana o de la zona rural, por ejemplo, ¿sí? Y a su vez, si son de zona rural, son exactamente iguales, tienen las mismas características. Cualquier alumno que asista a una escuela rural, cualquier escuela rural tiene siempre las mismas características. No, justamente cuando nosotros detallamos el objeto de estudio, tenemos que ver cuáles son las particularidades que tienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden haber escuelas rurales que estén emplazadas dentro de un pequeño pueblito donde haya acceso a determinados servicios, por ejemplo, no sé. Aquí cerca, a unos kilómetros, hay un par de escuelas en el Suyuque, ¿sí? En el Suyuque Nuevo. Entonces, uno dice, bueno, en el lugar donde están emplazadas las escuelas, sí, es una zona que podríamos considerar rural, ¿sí? Pero tienen cerca determinados lugares, ¿sí? Determinados lugares. Hay otras escuelas rurales dentro de San Luis, ¿sí?, que están alejadas de todo, prácticamente. Cuando decimos alejada de todo, decimos a 6, 7 kilómetros o más, muchas veces eh, de otros lugares, del acceso a servicios, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo un escenario que otro. Esos escenarios o esos lugares donde se van a realizar las investigaciones hay que detallarlos también porque hacen al objeto de estudio, ¿sí? Hacen a las particularidades del objeto de estudio. Mm, El método de investigación. El método de investigación tiene un carácter instrumental. Cuando decimos que tiene un carácter instrumental, decimos que nos debe brindar, ¿sí?, nos debe brindar herramientas para llevar adelante el procedimiento de investigación. Se encuentra el método de investigación, se encuentra al servicio de los interrogantes planteados en esta investigación, es decir, que en función de lo que nosotros nos estemos preguntando, en función del problema de investigación, ¿sí?, ya vamos definiendo el método que vamos a utilizar. Eh, y también lo que decíamos de estos interrogantes planteados en la investigación. No es lo mismo que yo quiera saber, eh, como habíamos dicho en una de las clases anteriores, cuántos alumnos entregan la tarea en contexto de pandemia, ¿sí?, que cuáles son los, los procesos implicados en la continuidad de la educación de los estudiantes secundarios, ¿sí? Entonces yo pregunto, ¿cuántos, cuántos estudiantes entregan la tarea? ¿Sí? Eh, Me estoy inclinando hacia métodos más de tipo cuantitativos, ¿sí? Esa pregunta hace que yo me incline hacia métodos más cuantitativos y que yo diga, bueno, hable en términos de porcentajes, por ejemplo, ¿sí?, o tasas, o números, ¿sí?, cantidades.
Mientras que si yo me pregunto por los procesos, ¿sí? Los procesos o los factores implicados en la continuidad de la situación pedagógica, ¿sí? De estos mismos estudiantes, yo me estoy preguntando por otra cosa, o sea, no me hacen falta cantidades. Puedo ir, por ejemplo, por un método de investigación cualitativo, ¿sí? Y ver, bueno, dentro de esos procesos implicados, de qué manera es entendido por cada uno de los estudiantes, eh, que entregan o no entregan la tarea, por ejemplo. O podría trabajar con los docentes también, o con los padres, ¿sí? Bien, esto hace referencia al método de investigación. La triangulación. En este sentido, la triangulación también la vamos a definir dentro del diseño de investigación, ¿sí? Dentro de esta etapa de diseño, porque la triangulación nos permite tener una visión más global, más integral del objeto de estudio. En este sentido, eh, una, una triangulación, ¿sí? Hace referencia a una confluencia de distintas cosas. Por ejemplo, puede haber una triangulación de datos. Entonces, yo recojo datos de distintas fuentes, ¿sí? Entonces, las entrevistas, si voy a hacer entrevistas, por ejemplo, en un colegio, bueno, entrevisto a alumnos, a padres y a directivos, ¿sí? Entonces, yo después veo, cuando hago la triangulación de datos, veo si la opinión acerca de una temática es igual o es diferente, por ejemplo, entre los hijos, entre los alumnos, los padres y los directivos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se triangulan estos datos? Porque si los datos coinciden entre los tres, ¿sí? Si los datos coinciden entre los tres casos, bueno, yo tengo información que es un poco más precisa. Ahora, podría tener una versión por parte de los alumnos, que los padres digan algo totalmente distinto y que los directivos tengan una opinión totalmente diferente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que se destapan ahí son contradicciones, que ya les digo, en el caso del análisis cualitativo, estas contradicciones también tienen que ser analizadas, porque nos brindan información, ¿sí? Pero podríamos encontrar, por ejemplo, que los alumnos nos dicen que no pueden cursar o que tienen muchas faltas porque los horarios o la conectividad es muy mala, que los padres sostengan que los hijos sí están cursando y están cursando al día porque ellos todos los días les dejan disponibles los dispositivos para conectarse y que los directivos digan que no hay ningún inconveniente con la cursada, ¿sí? Entonces ahí tendríamos una contradicción entre lo que dicen los alumnos frente a lo que dicen los padres y los directivos, por ejemplo, ¿sí? A partir de contradicción que no podríamos ver, ¿sí? Que no podríamos ver si solamente tomamos una fuente de datos y entrevistamos a los directivos, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que hacemos es tener una mirada más integral de ese objeto de investigación. Hay triangulación de investigadores también, ¿sí? Es decir, la triangulación de investigadores es cuando diferentes investigadores o evaluadores analizan los mismos datos, ¿sí? Si ustedes conforman un grupo, por ejemplo, de 4 personas, y una de los 4 integrantes lleva adelante analiza datos, ¿sí? ¿Qué es lo que puede hacer después? Bueno, no comunicar cuáles son los resultados o sus conclusiones, repartirlo al resto del grupo y decir, bueno, a ver, miremos entre todos estos datos, ¿sí? Y después nos juntamos, hacemos una apuesta en común. Bueno, entonces, cuando se da esta triangulación de investigadores, se supone que si distintos investigadores tienen la misma opinión acerca de un tema, podemos pensar, ¿sí? Que estamos orientados, ¿sí? Si los diferentes actores dentro de un grupo opinan lo mismo, ¿sí? Significa que, bueno, podemos estar interpretando bien la información posiblemente, ¿sí? Ahora, si los distintos investigadores tienen miradas diferentes, analizan de manera muy diferente, ¿sí? Los mismos datos, ¿sí? Significa que la información a la que nosotros habíamos arribado tal vez no es tan segura, ¿sí? O lo que podemos hacer muchas veces en los informes es decir, bueno, estos datos, estos datos, ¿sí? A partir del análisis de estos datos podemos pensar que está ocurriendo tal cosa o
que ocurre A o que ocurre B, ¿sí? Y responde a las distintas miradas de los investigadores. Una triangulación teórica es cuando nosotros aplicamos diferentes teorías para interpretar el mismo conjunto de datos, ¿sí? Esto puede verse desde la teoría A de tal manera, mientras que desde la teoría B puede entenderse de tal otra manera, ¿sí? Y ahí la triangulación nos sirve, por ejemplo, para saber si fuese, por ejemplo, el análisis de un comportamiento determinado desde dos teorías distintas. Bueno, las dos teorías pueden analizar el mismo comportamiento, ¿sí? Bajo conceptos diferentes, pero en ambos casos concluir que el comportamiento es anómalo, por ejemplo, ¿sí? O patológico. Bueno, entonces si ambas teorías concluyen en que ese comportamiento es anómalo o patológico, ¿sí? Eh, poco común, poco habitual, ¿sí? Entonces quiere decir que, digamos, estamos orientados porque ambas teorías ven lo mismo, ¿sí? O ven procesos similares bajo el mismo análisis de datos. Una triangulación metodológica. Utilizar múltiples métodos para estudiar un problema simple, ¿sí? En este sentido podemos hacer sobre determinada información. Yo les hablaba de los métodos mixtos en algún momento, pero sobre una misma temática se puede hacer un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo, ¿sí? Entonces analizamos la cantidad de alumnos que entregan la tarea al día, por ejemplo, la cantidad que no lo hace, y a su vez seleccionamos un alumno que va al día y un alumno que va muy atrasado y tomamos entrevistas en profundidad y hacemos un análisis cualitativo para ver, bueno, qué cosas están influyendo en los que entregan al día y qué cosas están influyendo en aquellos que no pueden entregar al día, ¿sí? Pero utilizamos dos métodos diferentes para poder trabajar la misma temática. Y una triangulación de tipo disciplinar sería cuando desde diferentes disciplinas se aborda una misma temática, ¿sí? Desde diferentes disciplinas se aborda una misma temática o problemática. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en los trabajos interdisciplinarios, ¿sí? En los abordajes multidisciplinarios. Entonces, donde un caso determinado es visto por diferentes profesionales para hacer un abordaje más integral y por ende poder acceder más fácil, ¿sí? A una respuesta o a una intervención para poder solucionar el problema, ¿sí? Se da muchas veces, por ejemplo, no sé, en los centros de rehabilitación, ¿sí? En los centros de rehabilitación donde un paciente es abordado, digamos, por un trabajador social, un psicólogo, un fonoaudiólogo, un médico, un kinesiólogo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay reuniones donde los distintos profesionales opinan acerca del caso, ¿sí? Y en función de eso se toman determinadas directivas o intervenciones, ¿sí? En este caso podría ser, bueno, para hacer un análisis institucional, ¿sí? Para hacer un análisis institucional podrían haber, no sé, eh, legistas, comunicadores, directivos, ¿sí? Directivos de la misma institución, eh, no sé, clientes de una institución determinada, y en función de ello, hacer un análisis de alguna característica de la institución, ¿sí? Entonces, en este sentido, se abordaría el mismo objeto de investigación desde diferentes disciplinas, ¿sí? Bien, la idea es, digamos, hacer un abordaje más integral, ¿sí? O llegar a información un poco más válida, siempre que hablamos de la triangulación, más válido, más confiable. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Bien, vuelvo al chat para ver si hay preguntas. ¿Esa triangulación se puede usar más de una en el trabajo? Sí, sí, se puede utilizar, Agustina, más de un tipo de triangulación. Por ejemplo, uno podría eh, hacer una combinación y buscar información. Por ejemplo, hacemos una triangulación de datos, ¿sí? Hacemos una triangulación de datos o de fuentes.
Entonces yo entrevisto o entrevistamos como grupo a los docentes, a los alumnos y a los padres, ¿sí? Bueno, ahora bien, esas entrevistas se reparten en un grupo compuesto por 4 personas, por ejemplo. Cada uno se lleva las entrevistas a su casa, se hacen 4 juegos de esas entrevistas, ¿sí? Se imprimen 4 juegos de esas entrevistas o se reparten los archivos de las entrevistas. Cada integrante del grupo escucha esas entrevistas en su casa, saca conclusiones, las anota y después hacen una puesta en común. Primero tenemos una triangulación de fuentes, ¿sí? Porque no estamos entrevistando a una sola persona o a un solo tipo de persona, estamos entrevistando docentes, padres y alumnos, ¿sí? Eso por una parte, triangulación de fuentes. Y después, esa información, cada uno la analiza por separado, cada investigador la analiza por separado, ¿sí? Y después hacen una puesta en común para ver en qué están coincidiendo y en qué difieren, qué interpretan igual y qué interpretan diferente. Una triangulación de investigadores, ¿sí? Se puede enroscar muchísimo más diciendo, bueno, a ver, hagamos un análisis tanto cual y como cuantitativo, triangulación de métodos. Entonces, cada investigador analiza la información de diferentes fuentes desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo. Ya sería muy enroscado, es una triple triangulación, nos va a llevar mucho, mucho tiempo. Pero sí, se puede usar más de una triangulación dentro del trabajo, ¿sí? Eh, bueno, cuando hacemos la triangulación metodológica, eso implica que también podemos analizar información obtenida de diferentes maneras, ¿sí? Podemos analizar información obtenida de diferentes maneras. Entonces, analizamos, bueno, por una parte las grabaciones de las entrevistas, pero también conjuntamente los registros de observación, ¿sí? Los registros de observación. Entonces, a ver, muchas veces puede pasar que nos dicen ciertas cosas en la entrevista, ¿sí? Y si nos quedamos solamente con la entrevista, esa es toda la información que tenemos. Ahora, si a su vez tenemos un registro de observación, muchas veces lo que se dice en la entrevista lo podemos corroborar a partir de lo observado o lo podemos poner en cuestión a partir de lo observado, ¿sí? Entonces, no, el clima laboral es bárbaro, acá todo el mundo se lleva muy bien, en esta empresa se lleva muy bien y el diálogo es el diálogo es la principal forma que tenemos de contactar con el otro, ¿sí? Pero uno lleva adelante una observación y ve que los distintos empleados trabajan en box que son cerrados y opacos sin contacto visual con el otro, donde la mirada de cada uno de los empleados está puesta en un panel, digamos, que solamente te permite ver la pantalla de una computadora, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, para, porque acá si uno de los valores principales es la comunicación, ¿sí? Tenemos a gente trabajando encerrada que no puede ni siquiera, no solamente no comunicarse, sino que ni siquiera puede verse con las personas que están trabajando a 1 metro de él, ¿sí? Entonces, ahí es cuando encontramos contradicciones, por ejemplo, o eh, muchas veces podemos hablar, alguien habló hace rato de que me parece que fue María José, me parece que había sido, que había dicho que hacían análisis de organigramas, por ejemplo, hacían un análisis de organigramas, ¿sí? Entonces, eso también muchas veces puede llegar a, digamos, gracias a la triangulación de fuentes, ¿sí? A la triangulación de fuentes, podemos llegar a encontrar contradicciones a veces, ¿sí? Donde los niveles gerenciales, por ejemplo, estén fuertemente basados en que una empresa o una institución tiene la jerarquía marcada por el organigrama, ¿sí? Y después uno descubre a partir de las entrevistas, ¿sí? que hay liderazgos dentro de la institución que no necesariamente son de los estratos gerenciales, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
ahí encontramos muchas veces contradicciones, y esas contradicciones son las que muchas veces tenemos que analizar, ¿sí? Porque nos dan mucha información acerca del objeto de investigación. Hacen, no sé, al clima laboral, a la productividad, a la comunicación misma, ¿sí? A la comunicación misma. ¿Qué valor tiene la comunicación por parte de los líderes formales frente al valor o al impacto que tiene la comunicación desde los líderes no formales, por ejemplo? ¿Coinciden los liderazgos formales y los informales dentro de la empresa, dentro de la institución? ¿Qué características toman estos liderazgos? ¿Sí? Bien, 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 bien. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Decíamos, tenemos que definir dentro de este momento, dentro de esta etapa de planificación, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar test, entrevista, encuesta, observación. ¿En qué consiste este instrumento? Si yo aplico un test, ¿cuántos ítems tiene? ¿Qué dimensiones evalúa, por ejemplo? Si yo aplico una entrevista, ¿sobre qué temas voy a preguntar, voy a entrevistar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me va a llevar aproximadamente? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me va a llevar aproximadamente llevar adelante la entrevista? Si es una encuesta, ¿qué forma tienen los ítems? ¿Cuántos ítems? ¿Cuánto tardan en responderla? ¿Qué formato tiene? Si es personal, si puede ser enviada de manera digital, si se toma de manera individual la encuesta o si necesariamente se toma de manera individual o si lo puedo aplicar de manera masiva, ¿sí? La observación, ¿qué voy a observar? ¿Durante cuánto tiempo voy a observar? ¿Sí? ¿Qué aspectos son los que yo voy a rescatar como relevantes para observar? ¿Cómo lo voy a registrar a eso? Y el análisis de datos puede ser, bueno, en este caso puede ser un análisis más de tipo inductivo, es decir, yo obtengo conclusiones generales a partir de casos particulares, ¿sí? Hago entrevistas a una cierta cantidad de personas en un barrio y a partir de ahí puedo generalizar que las personas del barrio pueden llegar a tener determinadas características en función de lo que surge de esas entrevistas. O puede ser un procedimiento de tipo deductivo, ¿sí? Las conclusiones siguen a la premisa y vamos de lo general a lo particular, es decir, vamos de la teoría, vamos, vamos de la teoría a los casos, ¿sí? Vamos de la teoría a los casos. Uno de los ejemplos que veíamos con otro grupo, pero uno de los ejemplos que veíamos es los diagnósticos, ¿sí? A ver, ustedes tienen un diagnóstico de lo que es un clima institucional, por ejemplo, ¿sí? Que va desde aspectos, o sea, desde un polo positivo hacia un polo negativo, ¿sí? Entonces, la teoría nos dice que un buen clima institucional está constituido, entre otras cosas, por una comunicación fluida, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice la teoría. Nosotros vemos si esa teoría aplica a cada uno de los casos. Bueno, yo tengo que analizar la situación de, no sé, Easy, por ejemplo, ¿sí? Easy. Entonces veo cómo es la comunicación. ¿La comunicación es fluida? Sí, la comunicación es fluida para aspectos que no se relacionan directamente con temáticas de la empresa. En relación a las temáticas de la empresa, la comunicación es poco fluida, por lo tanto, eh, nada, a partir de ello, ¿sí? Lo que hago es tratar de bajar la teoría al caso, ¿sí? Para poder diagnosticarlo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo voy de lo general a lo particular. Hago un análisis deductivo y digo, bueno, en función de las características de este caso, ¿sí? Y a la luz de tal teoría de la comunicación, eh, podríamos pensar que el clima laboral tiene características más negativas, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué hago? Yo parto de lo que me dice la teoría de que es un buen clima organizacional o un mal clima organizacional. Y a partir de ello analizo cada caso, ¿sí? Entonces, los procedimientos inductivos tienen que ver con las metodologías más cualitativas, mientras que los procedimientos deductivos
mientras que los procedimientos deductivos tienen que ver más con las metodologías cuantitativas. Y por último, el procedimiento de consentimiento y aprobación, ¿sí? Tiene que ver con poder garantizar, es un proceso que garantiza, ¿sí?, a las personas que van a participar en nuestra investigación su participación voluntaria, ¿sí? Su participación voluntaria. Garantiza que han comprendido la información acerca de los objetivos de la misma, por lo tanto no podemos ocultar información a las personas que van a participar, ¿sí? Tienen que saber de qué se trata nuestra investigación, cuáles son las consecuencias que puede tener, los efectos secundarios, los beneficios, las ventajas, las desventajas, ¿sí?, posibles riesgos, cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades. Siempre y máxime que nosotros trabajamos con personas, entonces esas personas tienen que estar informadas de lo que nosotros vamos a hacer y deben decidir de manera voluntaria y habiendo comprendido, ¿sí?, habiendo comprendido cuál va a ser el proceso, deben decidir participar. A su vez, en general, si una persona quiere dejar de participar de una investigación, tiene el derecho de hacerlo sin tener que dar ningún tipo de explicación de por qué va a dejar de participar y eh, sin riesgo, ¿sí?, sin riesgo para la persona. Es decir, nosotros tenemos que asegurar que si la persona deja de participar en la investigación, primero, no nos tiene que dar explicaciones de por qué, y segundo, no va a tener ninguna consecuencia, ¿sí? Bien, esto es un requisito ético, ¿sí? Esto es un requisito que viene de la ética en la investigación, eh, y que aplica a casi todas las disciplinas prácticamente, sobre todo las que trabajan con personas. Bien, bien. Llego con lo justo, me parece. Y 59. Nos queda un minuto para saber si alguien tiene alguna duda. Preguntas, dudas. Yo voy a estar subiendo este material igualmente. Bárbaro. Yo voy a estar subiendo este material al aula virtual, ¿sí? Eh, bien, perfecto. Les voy a estar subiendo entonces este PDF, este resumen de PDF al aula virtual, junto con el libro de Rodríguez Gómez, ¿sí? El libro de Rodríguez Gómez. Y ya, bueno, para la próxima clase ya vamos a tener decidido hacia dónde vamos, ¿sí?, hacia dónde vamos a caminar, y posiblemente ya empecemos a ver el tema de profundizar un poquito en las otras etapas del proceso de investigación cualitativo hasta llegar a, ya decidiendo el tipo de trabajo, las herramientas o instrumentos de recolección de información, ¿sí? Así ya podemos empezar a ponernos de lleno con el trabajo, con el diseño de investigación. Bien, si no hay preguntas, entonces nos encontramos en la próxima clase. Nos vemos. Que estén muy bien. De nada, Lilian. Chao, nos vemos, Luciano.